Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a los organizadores de las jornadas por organizarlas y por aceptar esta presentación. Hoy les voy a hablar del registro electrónico de inmunizaciones en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires y específicamente de las diferencias entre los registros de esquemas de calendario y esquemas de campañas de vacunación. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Valeria Ochoa, soy médica y actualmente soy residente de segundo año en la Dirección de Sistemas de Información Sanitaria, que depende o se encuentra dentro del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Quería aclarar con esto también que el equipo que conforma y que realizó este trabajo es muy grande, somos todos de esta dirección, que incluye desde desarrolladores, implementadores, comunicadores, hasta especialistas en informática y residentes como yo. Entonces, quería empezar poniéndolos en contexto de cómo se registraban las vacunas de campaña en nuestro sistema hasta septiembre del 2022. Como pueden observar, esta es una interfaz de usuario de nuestra historia integral de salud, que es nuestro registro electrónico de la Ciudad de Buenos Aires, donde se registran todas las acciones de salud en el ámbito ambulatorio. Esto incluye hospitales, CESAC y otras instituciones. Esta es la sección de vacunas específicamente, donde pueden observar que la principal pestaña o la principal sección es calendario. Para los que no saben, las vacunas de calendario son aquellas que se encuentran en programas nacionales de vacunación, por lo menos en nuestro país. Son de carácter obligatorio y son entregadas por el Estado Nacional, digamos. Entonces, esto requiere un registro muy estricto en cuanto a la distribución y las aplicaciones y el registro de cobertura de inmunización de la población. En este caso específicamente estamos viendo una visualización de la parte del calendario que corresponde a un adulto, ¿sí?, con las vacunas que corresponden a esa edad, y una grilla con las dosis aplicadas. Particularmente quería hacer hincapié en lo que son las campañas, que vamos a diferenciarlas ahora de lo que son las vacunas de calendario, pero hasta septiembre del 2022 todas las campañas igualmente se registraban en esta sección de calendario con una lógica de calendario. La primera en incorporarse en este sentido fue la vacuna de COVID-19, ¿sí?, que fue una campaña excepcional. Y como todos sabemos, durante la pandemia se llevó a cabo una transformación digital muy fuerte en todo lo que es el registro que rodeaba, digamos, la pandemia, desde ya sea el rastreo de contactos estrechos, el seguimiento de pacientes, el diagnóstico y, por supuesto, la aplicación de vacunas. En este caso, pudimos agregar la vacunación COVID y el registro de la vacuna COVID a esta lógica de registros de calendario, ya que no existía antes la vacuna y no generó ningún tipo de conflicto. Por lo que se fue agregando y se fueron actualizando los esquemas a lo que se iba actualizando, ¿no?, a medida que pasaba el tiempo en la pandemia. Por otro lado, todo esto trajo también una serie de requerimientos un poco más estrictos en cuanto a estos registros, ya sea para el control de los productos que se estaban distribuyendo, el control de los lotes, ¿sí?, y el control de las aplicaciones, en qué tipo de población se registra, etc. En una segunda etapa, ¿sí?, se pidió a nuestra jurisdicción que también la campaña antigripal 2021 se sume con todos estos requisitos que ya estaba cumpliendo la vacunación de COVID-19. Y ante esto sí nos encontramos con un conflicto en el registro. Como pueden ver, la primera vacuna que aparece dentro de lo que es el calendario de adultos es la vacuna influenza, que es también la antigripal. Esta estaba configurada de una forma que seguía esta lógica de dosis secuenciales de calendario, donde cada año, esta vacuna se aplica anualmente, donde cada año se iba sumando una dosis.
Pero ante los requisitos, de los nuevos requisitos que nosotros debíamos informar hacia el Registro Nacional de Vacunación, se nos pedía que cada año tenga una primera dosis o una única dosis registrada en cada paciente, ya que esta es una vacunación que se renueva, no es acumulativa. Por lo que en su momento se decidió agregar una vacuna llamada antigripal 2021, que no es del todo correcto, pero esto nos permitió que estos registros y que cualquier registro que se haga sobre esta vacuna antigripal 2021 sea nuevo y no interfiera en el número de dosis y en los códigos que había que enviar. Lo mismo ocurrió ya este año, pero con el equipo y todas las distintas partes del ministerio que estaban intentando mejorar estos registros, decidimos hacer un análisis durante esta campaña del 2022, que es la raíz un poco de todo este trabajo y estos cambios que les voy a mostrar. Entonces, aquí hay un botón de registro donde nos lleva a distintas opciones. En este caso les voy a mostrar cómo era el registro de campaña de estas dos vacunas, que eran las dos campañas que teníamos hasta el momento. Cuando uno selecciona para registrar una vacuna antigripal, los campos a completar son el número de dosis, el producto comercial, el lote de ese producto, que en el caso de COVID y antigripal los tenemos bien detectados y estructurados mediante un desplegable para evitar errores en este sentido. Se registra también la fecha y una justificación o un motivo de vacunación. Pero otro problema surgió cuando se planteó una nueva campaña de vacunación contra sarampión y polio para este año, que es una campaña que actualmente está en curso. El registro de esta campaña contra sarampión implicaba el registro de la vacuna triple viral, que es una vacuna que ya se encuentra en el calendario de vacunación. Si nosotros hubiésemos querido aplicar en este momento o registrar una vacunación de campaña de sarampión, nos encontrábamos con lo siguiente. Por un lado, respecto al número de dosis, si el paciente en el que se está registrando la vacunación ya tiene dosis previa, cosa que sabíamos que iba a pasar, el sistema solo iba a permitir registrar una dosis consecutiva. Por otro lado, teníamos una lista de productos comerciales que venía heredada de muchos años y no había un control estricto de cuáles realmente eran los productos que estaban en circulación y utilizándose. Junto con el tema de producto comercial, siempre está el lote de cada producto. Y en este caso, los lotes de las vacunas de calendario son de texto libre, es decir, que el vacunador, que es el usuario de este sistema, debería poner, ¿no?, el código del lote, pero en muchas ocasiones nosotros sabíamos que, ya sea por falta de tiempo o por restarle importancia, se ponía cualquier lote y esto generaba errores en los registros. Por otro lado, para marcar, digamos, que este registro era de campaña, se hace a través de esta justificación. Pero, como hablábamos anteriormente, colocar una justificación de campaña no me iba a modificar el número de dosis que se debería estar registrando, que para el caso de la campaña siempre debería ser dosis única. Entonces, volviendo al momento en el que decidimos hacer el análisis, fue durante la campaña de antigripal del 2022, este año, que para ponernos en contexto, les cuento que la campaña comenzó el 25 de marzo, vacunando al personal de salud, luego se continuó vacunando grupos de riesgo, y la campaña, si bien continúa, en los primeros 2 meses se hizo un cierre, una evaluación de la campaña y lecciones aprendidas por parte de nuestro equipo. Estas lecciones aprendidas, la verdad que abarcan
muchos temas y muchas áreas, desde la asignación de turnos, desde la distribución de las vacunas, la visualización de los datos, pero en este caso vamos a hacer un enfoque en lo que es los esquemas. También para poner en contexto de las magnitudes que se manejan en la ciudad de Buenos Aires, durante esta campaña registramos en 35 hospitales, CESACs, postas de vacunación y también vacunatorios adheridos y privados que utilizan nuestro sistema para el registro. Se alcanzó en los 2 meses la mitad, un 50% de la población objetivo anual, que es cercana a 300.000 personas vacunadas en 2 meses. Y dentro de los hallazgos principales, resaltamos las diferencias de los esquemas de vacunación de calendario y de campaña, que un poco lo vengo diciendo, pero calendario es un esquema longitudinal, dura toda la vida, se considera que las dosis siempre son secuenciales y sumatorias, en el caso que por alguna excepción o ante alguna situación particular se deba dar más dosis, se cuentan como refuerzos de ese mismo esquema, y son esquemas que no tienen repetición. Y la campaña, por lo tanto, tiene una temporalidad definida y acotada, y puede tener repetición e intervalos, ya sea previamente determinados o no. A su vez, dentro de las campañas, por lo menos hasta el momento, pudimos distinguir 2 tipos de campañas. La campaña cíclica es aquella campaña que se reinicia en intervalos definidos, y nuestro ejemplo principal es la vacunación antigripal, que se reinicia siempre antes de la temporada de circulación del virus, por lo que antes de cada invierno esta campaña debe reiniciarse. Y las campañas de excepción, que como ejemplo vamos a poner la campaña de sarampión que está actualmente realizándose, no tiene intervalos definidos. De hecho, la última campaña de sarampión había sido en el 2018, y son esquemas adicionales a los habituales de calendario que no deben contarse en esa secuencialidad y en esa suma de dosis. Entonces, primero, respecto al modelo de datos, el cambio fundamental fue agregar un nuevo atributo que se llama tipo de aplicación. Este tipo de aplicación, por supuesto, puede ser calendario o campaña, y a su vez determina que cada vacuna, a partir de ahora, cada vacuna se puede asociar a más de un esquema en simultáneo, el habitual de calendario y distintas campañas. Como un poco ya se lo imaginarán, las nuevas configuraciones implican una adición de la temporalidad, del número de dosis, una fecha de inicio y fin, si esta campaña tiene repetición o no, y el tiempo de esa repetición. Por otro lado, el nuevo desarrollo, ya más enfocado en la interfaz con el usuario, implicó una nueva subsección llamada campaña. Se utilizó la campaña de sarampión y polio 2022 como primer campaña de excepción configurada en el sistema, que está siendo implementada en este momento. Y adicionalmente también les voy a contar de 2 funcionalidades más que fueron agregadas. Una es una funcionalidad para dar de alta lotes de los productos comerciales. Hasta este momento, el alta de los lotes se hacían desde la base de datos y lo hacían los desarrolladores, con lo cual ahora son los usuarios quienes, con permisos especiales, pueden ir agregando y cambiando las configuraciones de lotes de cada vacuna y cada campaña. Y por otro lado, una funcionalidad que, según la edad del paciente, esta campaña, y lo pusimos específicamente para esta campaña de sarampión y polio, tiene una edad objetivo muy determinada, que es de 1 a 4 años, por lo que se nos ocurrió agregar esta restricción, notificación y redirección del registro para evitar errores en los registros de campaña. Entonces, esta es la nueva interfaz, donde pueden ver la nueva pestaña que se llama campaña, donde se incluyeron las vacunas que ya se estaban aplicando
y se incluyó la nueva campaña de sarampión y polio. Como pueden observar, se logró una mayor cantidad de campos estructurados y predeterminados específicamente para la campaña. En este caso, el número de dosis y la justificación campaña no pueden ser modificados por el usuario, ya está determinado, ya que todo lo que se registre por acá va a ser una aplicación de campaña. Los productos comerciales fueron curados y actualmente están actualizados. Y por otro lado, la funcionalidad que les explicaba de agregar lotes a través de este botón, no lo voy a mostrar porque ya sería muy largo, pero lleva a un nuevo módulo donde el usuario puede agregar estos lotes y ahora todos los lotes los tenemos estructurados para evitar el error. Acá podemos observar la nueva funcionalidad respecto a la restricción. En este ejemplo, si ingresamos en un paciente que tiene 32 años, al cual no le corresponde la aplicación de esta campaña, el sistema directamente restringe este registro, notifica al usuario que el ciudadano no coincide con la edad de la campaña y permite redireccionar hacia el registro de calendario, donde quizás por algún motivo el paciente tenga un esquema atrasado y deba aplicárselo, por lo que a través del calendario sí le va a permitir registrar. Por otro lado, cuando uno ingresa a través del registro de calendario en un paciente que corresponde a la edad de campaña, en este caso 2 años, el sistema permite el registro de calendario, ya que contemplamos que hay ciertos casos donde durante el periodo de campaña un niño puede recibir tanto la aplicación de campaña como de calendario. Por lo que, al ingresar a través del calendario, se notifica al usuario que coincide con la edad de aplicación de campaña y permite también la redirección, pero sin restringir el registro de calendario. Bueno, como conclusiones, creemos que este desarrollo permite generar datos de mejor calidad, favorece las estrategias sanitarias en cuanto a lo que es inmunizaciones, permite realizar los registros de una manera mucho más ágil y con menores errores de carga. También permite mejorar los procesos de interoperabilidad que se realizan en nuestro sistema. Nosotros realizamos este intercambio de información de los registros de vacunas tanto con instituciones privadas como con el Registro Nacional de Vacunación de nuestro país. Y bueno, también decir que vamos a continuar analizando este tipo de registros, tanto de campaña como de calendario, para proponer mejoras y futuras correcciones. Muchas gracias. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por tu presentación. Felicitaciones por todo el trabajo que han realizado en las campañas pasadas, ¿sí? Tanto COVID como antigripal, y con estas nuevas modificaciones para que queden representadas la campaña de polio y triple viral que se está llevando adelante en estos momentos. En relación a esto y con lo que dijiste, justamente marcaste que se podía configurar de algún modo o parametrizar la fecha de inicio o fin de esta campaña. Y mostraste, por otro lado, en su historia clínica, esta solapa de campaña. ¿Cómo se configura esto? ¿Qué ocurre con esa solapa de campaña? Porque entiendo que esta campaña termina en noviembre, el 13 de noviembre, si no me equivoco, y a partir de ahí no estaría, por ejemplo, más activa. Sí, bueno, la idea es seguir haciendo mejoras sobre esta solapa, ¿sí? Y por un lado, la campaña, como está configurada desde el 1 de octubre hasta fines de noviembre, se encuentra y se va a encontrar disponible hasta ese momento para el registro, pero también consideramos que en el futuro puede haber registros históricos, ya sea que por alguna razón en este momento de la campaña falló el registro o no se pudo realizar el registro en un paciente, por lo que si el año que viene un paciente tiene aplicada esa vacuna, tiene cómo confirmarlo, ¿no? A través de un carnet o lo que sea,
y nosotros debemos registrarlo, eso se va a poder hacer como un registro histórico a través también de la solapa. Gripe y COVID también van a seguir estando, porque por el momento se dan durante todo el año, y bueno, también la posibilidad de agregar nuevas campañas, pero va a quedar, sí, en la interfaz. O sea, entiendo que este módulo te permite registrar no solo una administración en ese momento, sino eventualmente un registro pasado, probablemente. Esa es la intención. Y en ese Exacto, sí. caso, ¿qué hacen probablemente con la información que no se dispone en ese momento? Ya que a veces al hacer un registro pasado es difícil tener, por ejemplo, lote o fecha de vencimiento. ¿Estos campos son obligatorios? Sí, por el momento todo lo que, los lotes que se están usando para esta campaña están, digamos, muy vigilados, por así decirlo, así que en el caso que sea un registro histórico, contemplamos que van a ser esos mismos lotes los que se deban registrar. En tal caso, igual esa configuración también se puede hacer si se agrega un nuevo lote. Bien, Valeria, paso a algunas de las preguntas que hay en el auditorio. Todos coinciden, sí, en felicitarte y hago extensivo esto por todo el desarrollo. Eh, el Terrero dice que es impresionante el detalle de registro y pregunta, bueno, si es factible, ¿no? Tratar esto acá. Habla sobre los datos sobre la cobertura de vacunación, de las vacunas incluidas en el calendario nacional para la población infantil y cómo se estiman cuál es esa cobertura que van a tener para la población infantil. Y específicamente, qué se utiliza como numerador y denominador. Sí, respecto a la población objetivo, nosotros trabajamos en conjunto con lo que es el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud, por lo que ellos son los que llevan a cabo todos estos indicadores y todas las estadísticas respecto a esto. También tenemos esta obligación que les contaba de interoperar y enviar la información al Ministerio de Nación, por lo que en contacto y en conjunto con el área de inmunizaciones, ellos nos determinan cuál es la población objetivo, cuáles son los datos que tenemos que recabar al respecto, respecto a los registros, y también el área de datos que se encuentra en nuestra dirección son quienes van generando los reportes en cuanto a, sobre todo se registra porcentaje de cobertura según la población de la edad correspondiente, sobre todo en este caso. Entonces, llevamos el control de eso. Y también hay generado un tablero de visualización de datos para que todos los actores estén en contacto, en constante, digamos, actualización de esos registros. En tiempo real, todos los días se pueden ver los reportes de las inmunizaciones hasta el momento. Excelente, es decir, que cuentan con un tablero que se actualiza diariamente para poder hacer el seguimiento de esta campaña actual, entiendo, y también de las pasadas. La verdad que, bueno, Ethel te felicita por esta explicación y por la presentación. Sinclair Gutiérrez también hace una pregunta en el chat en relación al esquema presentado, si aplica exclusivamente para COVID o para todo el programa de inmunización. Actualmente entiendo que se refiere a esto de la estructuración de datos y la información que enviamos al registro nacional. Actualmente lo más, digamos, actualizado que tenemos, sí, es COVID, que ha llegado, digamos, un esfuerzo enorme y está muy bien representado en el sistema. Se sumó antigripal y ahora se sumó esta campaña. La idea ya es para el año que viene que todas las vacunas de calendario cumplan con los mismos requisitos. Bien, gracias. Gustavo en el chat nos dice que el desafío futuro es poder tener un repositorio de datos de inmunizaciones interconectados entre el sistema público y privado, bueno, para evitar justamente duplicidad y errores de vacunación. Y la idea también es optimizar los recursos. De hecho, Valeria, creo que están un poco en concordancia con eso también trabajando el gobierno de la ciudad y tengo entendido que el año que viene va a haber quizás la posibilidad de no solo reportar estas vacunas de campaña, sino que va a estar todo orientado a que se pueda reportar el calendario y eso implica trabajar fuertemente
desde lo que tiene que ver el uso de conceptos y la interoperabilidad en este sentido. Totalmente, sí, sí, estamos trabajando en eso.